Hay una cifra que no vas a encontrar en ningún libro de texto escolar, ni en los informes del Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos en los discursos del Día de la Independencia. 2.1 trillones de dólares. Esa es la estimación más conservadora de la riqueza que fue transferida de una nación a otra, no a través del comercio justo, no a través de la innovación tecnológica, sino a través de un mecanismo legal diseñado para el despojo. Lo que vas a escuchar a continuación va a desafiar todo lo que crees saber sobre cómo se construyó la potencia económica más grande del siglo XX, porque la historia oficial te dice que Estados Unidos compró territorios a México en una transacción legítima. Te hablan del Tratado de Guadalupe Hidalgo, como si fuera un contrato entre caballeros. Pero lo que no te dicen, lo que se ha mantenido oculto bajo capas de burocracia y narrativa patriótica, es que esa firma no fue el final del conflicto, sino el inicio de una operación de extracción sistemática que continúa hasta el día de hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la frontera está donde está? ¿Por qué se trazó esa línea en la arena exactamente en esas coordenadas y no 100 kilómetros más al norte o al sur? La respuesta no es política, la respuesta es geológica. Sabían lo que había debajo, sabían sobre el cobre, sabían sobre la plata, sabían sobre el oro, y diseñaron un mapa para quedarse con todo. Antes de continuar y desenterrar los documentos que prueban esta operación de ingeniería histórica, si este tipo de análisis profundo y sin censura te aporta valor, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. La mayoría de los canales te darán la versión oficial, pero aquí vamos a seguir el rastro del dinero hasta las últimas consecuencias, y créeme, lo que vamos a descubrir sobre las minas de Arizona va a cambiar tu forma de ver el mapa de Norteamérica para siempre. Para entender la magnitud del evento ante el cual estamos parados, tenemos que dejar de pensar en países y empezar a pensar en imperios y recursos. Tenemos que viajar mentalmente a 1846. Estados Unidos estaba en plena expansión. La doctrina del destino manifiesto no era solo un eslogan religioso, era una política económica agresiva. Necesitaban recursos para alimentar la revolución industrial que apenas comenzaba a gestarse en el noreste. Imagina la escena. Washington, D.C. Los mapas desplegados sobre mesas de caoba. Pero no eran mapas políticos. Eran mapas basados en expediciones geológicas preliminares. J. K. Polk, un presidente con la ambición de un emperador romano, miraba hacia el oeste. No veía gente, no veía cultura, veía activos. Veía el futuro eléctrico del mundo antes de que la electricidad fuera siquiera una industria. La guerra contra México no fue un incidente diplomático que se salió de control. Fue una adquisición hostil corporativa ejecutada con ejércitos en lugar de abogados. Provocaron el conflicto. Enviaron tropas a territorio disputado, sabiendo que México reaccionaría. Necesitaban esa reacción. Necesitaban la primera bala para justificar el robo. Y cuando el polvo se asentó en 1848, Estados Unidos no solo había tomado tierra, había tomado la bóveda del banco. Hablemos de Arizona, hablemos de Nuevo México, hablemos de Utah y Nevada. Estas no eran tierras baldías, eran, geológicamente hablando, algunas de las cortezas terrestres más ricas del planeta. El cobre. Quiero que te concentres en el cobre. En el siglo XIX, el cobre era útil. En el siglo XX, el cobre se convirtió en el sistema nervioso de la civilización. Piensa en tu casa. Piensa en los cables que llevan la luz a tu lámpara. Piensa en el motor de tu lavadora. Piensa en tu teléfono móvil. Nada de eso funciona sin cobre. La electrificación de Estados Unidos, esa maravilla tecnológica que los convirtió en la envidia del mundo, se construyó literalmente con el metal extraído de las tierras que acababan de arrebatar. Vamos a los datos duros, porque los números no tienen ideología. El distrito minero de Bisbee, en Arizona, solo ese lugar, un punto minúsculo en el mapa, produjo más de 8.000 millones de libras de cobre. 8.000 millones. A precios actuales, estamos hablando de una fortuna incalculable que fluyó directamente de las entrañas de lo que fue México hacia los bancos de Nueva York y Boston. Y no fue solo Bisbee, fue Jerome, fue Globe Miami, fue la mina de Morenci, que sigue siendo hoy la mina de cobre más grande de Norteamérica.
Toda esa riqueza salió del suelo y cruzó una frontera invisible hacia las cuentas de corporaciones como Phelps Dodge y Freeport McMoran. ¿Y qué recibió México a cambio? 15 millones de dólares. Es un insulto matemático. Es como si alguien te obligara a punta de pistola a vender tu casa por el precio de un sándwich y luego descubrieras que en el sótano tenías la imprenta de la Reserva Federal. Pero la historia no termina con el Tratado de 1848. Esa fue solo la primera capa de la cebolla. 6 años después, en 1853, Estados Unidos regresó. No estaban satisfechos. Los ingenieros ferroviarios y los geólogos habían descubierto que se habían dejado algo. Había una franja de tierra al sur de Arizona y Nuevo México que necesitaban. Así que enviaron a James Gadsden, un hombre de negocios, un diplomático del ferrocarril. Su misión era simple: comprar lo que faltaba. México, devastado por la guerra anterior, con un gobierno en bancarrota, no tenía opción. Vendieron la mesilla, la compra de Gadsden, otros 10 millones de dólares, una propina. Pero aquí está el detalle diabólico. Los negociadores estadounidenses trazaron la línea específicamente para incluir los yacimientos minerales que sabían que existían. No fue una línea recta arbitraria, fue una línea quirúrgica, una línea diseñada para maximizar el retorno de inversión. Ahora, podrías decirme, bueno, eso es historia antigua, pasó hace casi 200 años, ¿por qué debería importarme hoy? Y esa es exactamente la pregunta que ellos quieren que te hagas. Quieren que pienses que esto es polvo y libros viejos, pero no lo es la base de la desigualdad actual. En economía, hablamos de la acumulación originaria. Es el capital inicial que necesitas para empezar el juego del capitalismo. Si empiezas el juego de Monopoly con todo el dinero y todas las propiedades, y el otro jugador empieza con nada y debiéndote la renta, el resultado del juego está predeterminado antes de tirar los dados. La prosperidad del suroeste estadounidense, las ciudades brillantes como Phoenix y Tucson, las universidades, la infraestructura, todo eso se financió con el capital generado por esa minería. Ese capital se reinvirtió, generó intereses, generó industrias secundarias, creó una clase media. Mientras tanto, al otro lado de la línea, la falta de esos recursos creó un vacío de capital que condenó a regiones enteras al subdesarrollo. No es que unos fueran más trabajadores que otros, no es que una cultura fuera superior a la otra, es que a unos les robaron el motor del coche y a los otros les dieron gasolina gratis durante un siglo. Pero hay algo más oscuro aún, algo que tiene que ver con las leyes, porque para robar a esta escala no basta con la fuerza bruta. Necesitas legitimidad, necesitas papeles firmados, necesitas que el robo parezca legal. Estados Unidos implementó un sistema de concesiones mineras, la Ley de Minería de 1872, que básicamente permitía a cualquier ciudadano estadounidense reclamar tierras federales por centavos si encontraba minerales. ¿Adivina quiénes no eran ciudadanos? ¿Adivina quiénes no podían reclamar las tierras que sus familias habían habitado por generaciones? Los mexicanos, que quedaron del lado estadounidense de la frontera, fueron sistemáticamente despojados de sus propiedades. No solo perdieron la soberanía nacional, perdieron sus ranchos, sus minas familiares, sus derechos de agua. Los tribunales estadounidenses, operando en inglés, bajo leyes que los locales no entendían, validaron el despojo una y otra vez. Fue un robo legalizado a escala industrial. Piénsalo como un crimen perfecto. Primero, usas la fuerza militar para tomar el territorio. Segundo, creas un sistema legal que hace imposible que los antiguos dueños mantengan sus activos. Tercero, escribes los libros de historia para que todo parezca un destino manifiesto, una marcha inevitable del progreso y no una operación de saqueo. Y aquí estamos, en el siglo XXI. Y todavía estamos pagando las consecuencias de esas líneas en el mapa. Pero algo está cambiando. La información ya no se puede ocultar en archivos polvorientos. Gracias a Internet, gracias a investigadores independientes, estamos empezando a conectar los puntos. Estamos empezando a calcular la factura. Y esa factura, esos 2.1 trillones de dólares, es solo el comienzo.
porque no hemos hablado del uranio. No hemos hablado de cómo esos minerales alimentaron el complejo industrial militar que convirtió a Estados Unidos en la superpotencia global. Cada tanque, cada avión, cada bala, lleva un pedazo de ese suelo conquistado. Pero lo que nadie te cuenta, lo que realmente aterra a los estrategas en Washington, es lo que pasaría si el mundo empezara a reconocer estas deudas históricas. No solo moralmente, sino legalmente. ¿Qué pasaría si México y otros países que sufrieron extracciones similares empezaran a usar los mismos tribunales internacionales que Occidente creó para exigir una compensación? ¿Qué pasaría si la narrativa del buen vecino se derrumbara y viéramos la relación como lo que realmente es, una relación de acreedor y deudor, donde el deudor se niega a pagar? Eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación, porque hay precedentes. Hay países que ya lo están haciendo, y hay un movimiento global que está empezando a pasar la factura a los imperios. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque no se trata solo del pasado, se trata del futuro de la energía, se trata del litio, se trata de los nuevos minerales estratégicos. Y adivina qué, la historia está a punto de repetirse, pero esta vez el final podría ser diferente. ¿Cómo se calcula realmente esa deuda? ¿Qué están haciendo países como la India o las naciones africanas para reclamar lo suyo? Y lo más importante, ¿cómo te afecta esto a ti, a tu economía y al futuro de tu país hoy? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente sección. Te dije antes que la guerra terminó en 1848, pero que el despojo apenas comenzaba. Para entender cómo se ejecutó realmente este robo monumental, tenemos que dejar los mapas de lado y mirar las leyes, porque el verdadero crimen no se cometió con bayonetas en el campo de batalla, sino con plumas estilográficas en los pasillos del Congreso en Washington. Hablemos de una ley que probablemente nunca has escuchado mencionar, pero que definió quién sería rico y quién sería pobre en Norteamérica durante los siguientes 150 años. La Ley General de Minería de 1872. Esta pieza legislativa es la llave maestra que abrió la caja fuerte. Después de tomar el territorio por la fuerza, Estados Unidos tenía un problema. Tenían la tierra, pero necesitaban sacarle el dinero. Necesitaban mano de obra, necesitaban colonos, necesitaban infraestructura. Así que crearon un incentivo perverso. La ley de minería permitió a cualquier ciudadano estadounidense ir a tierras federales, clavar una estaca en el suelo y reclamar los derechos mineros por menos de $5 el acre. Lee bien eso, cualquier ciudadano estadounidense. Y adivina quiénes no eran ciudadanos estadounidenses, las miles de familias mexicanas que habían vivido en esas tierras durante generaciones. De un plumazo, sus títulos de propiedad, que databan de la época colonial española o de la República Mexicana, fueron declarados vagos, imprecisos o inválidos por tribunales que operaban en un idioma que ellos no hablaban. Fue una limpieza étnica económica. Si encontrabas oro o cobre en tu rancho, pero no tenías el papel correcto emitido por Washington, venía un prospector de la costa este, amparado por la ley del 72, y legalmente te quitaba todo. No era un robo, era la ley. Y esa ley transfirió la riqueza del subsuelo de manos locales a manos corporativas. Esto creó lo que los economistas llamamos acumulación originaria. Es el capital inicial, la masa crítica de riqueza que necesitas para echar a andar el motor del capitalismo. Estados Unidos no se hizo rico simplemente porque trabajaran más duro. Se hicieron ricos porque empezaron el juego del desarrollo industrial con una inyección masiva de capital gratuito extraído de tierras conquistadas. Imagina que vas a jugar una partida de Monopoly, pero antes de empezar, el otro jugador toma todas tus propiedades, se queda con todo el dinero del banco y te cobra renta por estar en el tablero. Y luego, cuando te gana, te dice que es porque él tiene una cultura superior de emprendimiento. Eso es exactamente lo que pasó en el suroeste americano. La prosperidad de ciudades como Phoenix, Tucson, Los Ángeles o Las Vegas no surgió del aire. Se financió con los dividendos del cobre, de la plata y del oro. Ese dinero construyó las universidades donde se educaron sus ingenieros, construyó las presas que les dieron agua y electricidad,
construyó las carreteras que conectaron sus mercados. Mientras tanto, al otro lado de la línea fronteriza, ¿qué pasó? México se quedó con la tierra amputada, se quedó sin los depósitos minerales más accesibles y ricos, se quedó sin el capital necesario para desarrollar su propio norte. La pobreza de la frontera norte de México no es un accidente geográfico, es el resultado directo de haber perdido el motor de su desarrollo. Cuando cruzas la frontera hoy, de Nogales, Arizona, a Nogales, Sonora, o de El Paso a Ciudad Juárez, ves una diferencia abismal en infraestructura y riqueza. La narrativa oficial te dice que esa diferencia se debe a que las instituciones estadounidenses son mejores, a que hay Estado de Derecho, a que hay democracia. Pero la historia económica te cuenta otra cosa. Esa diferencia es la visualización física de dónde se quedó el capital y de dónde se fue. Una ciudad se construyó con las ganancias del cobre. La otra se quedó viendo cómo los trenes cargados de mineral pasaban hacia el norte. Y aquí entramos en un terreno aún más pantanoso, el mito de la eficiencia. Durante décadas, los defensores de esta expansión argumentaron que fue lo mejor para el mundo, porque Estados Unidos tenía la tecnología para explotar esos recursos y México no. Decían que el cobre le servía más a la humanidad convirtiéndose en cables en Nueva York que quedándose bajo tierra en Sonora. Este es el argumento colonial por excelencia. Es la idea de que tienes derecho a tomar lo que quieras si prometes usarlo más eficientemente que su dueño original. Pero, ¿es eso cierto? México tenía una tradición minera de 300 años. La Escuela de Minería de la Ciudad de México era una de las más avanzadas del mundo en el siglo XVIII. La capacidad técnica existía. Lo que faltaba era el capital. Y el capital faltaba porque el país acababa de ser invadido y saqueado. Es una profecía autocumplida. Te robo para demostrar que eres pobre, y como eres pobre, justifico haberte robado. Si este tipo de análisis te está haciendo cuestionar la historia que te contaron, te invito a que dejes un comentario abajo. ¿Crees que la historia de la frontera debería reescribirse en los libros escolares? Quiero leer tu opinión, porque el debate público es la única forma de romper el silencio. Ahora, profundicemos en la cifra. ¿De dónde salen los 2.1 trillones de dólares? No es una cifra inventada al azar, es el resultado de aplicar el interés compuesto al valor de los minerales extraídos. En economía, el dinero tiene un valor en el tiempo. $1 en 1850 no vale lo mismo que $1 hoy, no solo por la inflación, sino por lo que ese dólar pudo haber generado si se hubiera invertido. Si tú hubieras invertido $1 en la bolsa estadounidense en 1850 y hubieras reinvertido los dividendos, hoy tendrías millones. La riqueza extraída de los territorios cedidos no se gastó en dulces, se invirtió. Se invirtió en crear General Electric, se invirtió en crear la red ferroviaria, se invirtió en crear el sistema bancario de la costa oeste. Ese dinero generó más dinero, que generó más dinero, en un ciclo virtuoso de 170 años. Cuando los economistas calculan la reparación histórica, no suman el precio del cobre al valor de mercado de hoy. Calculan el costo de oportunidad. Calculan qué hubiera pasado si ese capital se hubiera quedado en México. Quizás México hubiera desarrollado su propia industria eléctrica 50 años antes. Quizás hubiera tenido su propia red ferroviaria de clase mundial. Quizás no hubiera tenido que endeudarse con bancos extranjeros en el siglo XX, porque habría tenido su propio capital. Ese es el verdadero robo. No se robaron solo piedras, se robaron el futuro. Se robaron las posibilidades de desarrollo de una nación entera. Y no creas que esto es un ejercicio teórico sobre el pasado. Esto tiene implicaciones directas para el futuro de la energía verde. Hablemos del litio. Hablemos de los minerales raros. Hoy, la historia amenaza con repetirse. Estados Unidos está en una carrera desesperada por asegurar los minerales necesarios para la transición energética. Necesitan litio para las baterías de los coches eléctricos. Necesitan cobre para los paneles solares. ¿Y adivina dónde están grandes reservas de estos materiales? Exacto, en México y en América Latina. La retórica que escuchamos hoy desde Washington sobre la seguridad energética de Norteamérica
sobre la necesidad de integrar las cadenas de suministro, suena sospechosamente similar a la retórica del destino manifiesto del siglo XIX. Cambian las palabras, pero la música es la misma. Dicen que necesitamos integrar nuestros recursos para competir con China. Dicen que es un asunto de seguridad nacional para la región, pero cuando leemos la letra pequeña de los acuerdos, cuando vemos quién pone el capital y quién pone la mano de obra barata y el daño ambiental, vemos que el patrón se mantiene. Estados Unidos quiere el litio de Sonora, quiere el acceso garantizado y barato a los recursos mexicanos, y están utilizando todas las herramientas de presión diplomática y comercial para asegurar que las leyes mexicanas favorezcan a sus empresas, tal como lo hicieron con la Ley de Minería de 1872. Están presionando para que México no nacionalice el litio. Están presionando para que se otorguen concesiones a empresas extranjeras bajo el argumento de la eficiencia técnica. ¿Te suena familiar? Es el mismo argumento de hace 170 años. Déjanos llevarlo nosotros, porque nosotros sabemos qué hacer con él. Pero esta vez, México y América Latina saben lo que pasó la última vez. Tienen la memoria histórica. Y saben que si entregan los recursos estratégicos del siglo XXI, bajo las mismas condiciones que entregaron los del siglo XIX, estarán condenando a sus nietos a otros 100 años de subdesarrollo. El cobre construyó el siglo XX estadounidense, el litio podría construir el siglo XXI. La pregunta es, ¿de quién será ese siglo? ¿Será un siglo compartido, de prosperidad mutua real, o será otro siglo de extracción y transferencia de riqueza de sur a norte? Por eso es tan peligroso olvidar. Por eso es tan importante hacer las cuentas, porque si no sabemos que nos deben 2.1 trillones de dólares, podemos caer en la trampa de regalar los próximos 2 trillones a cambio de espejos y cuentas de vidrio. Hay otro aspecto de esta transferencia de riqueza que rara vez se menciona, el capital humano. Después de quedarse con la tierra y los minerales, Estados Unidos necesitó manos para sacarlos, y en una ironía cruel, importó a los mismos mexicanos que había despojado para que trabajaran como peones en las minas que antes eran suyas. Se creó un sistema de segregación laboral brutal en los pueblos mineros de Arizona y Nuevo México. Había una tarifa para blancos y una tarifa para mexicanos. Vivían en campamentos separados. Los trabajos peligrosos, los que implicaban respirar polvo de sílice y morir de silicosis a los 40 años, eran para los mexicanos. Los trabajos de supervisión y operación de maquinaria eran para los anglosajones. Esta estructura laboral permitió a las compañías mineras estadounidenses mantener costos artificialmente bajos durante décadas. No solo tenían el mineral gratis, tenían la mano de obra casi gratis. Esa diferencia salarial, multiplicada por millones de horas hombre a lo largo de un siglo, es otra transferencia de riqueza gigantesca que no está incluida en los 2.1 trillones, pero que debería estarlo. Es el subsidio oculto que México le dio al desarrollo industrial de Estados Unidos, la sangre y el sudor de sus trabajadores, pagados a precio de descuento, porque no tenían derechos, porque eran considerados extranjeros en su propia tierra ancestral. Y esto nos lleva al tema de la migración actual. Cuando escuchas a políticos estadounidenses quejarse de la invasión en la frontera sur, están invirtiendo la realidad histórica. La frontera cruzó a la gente, no la gente a la frontera. Y la migración económica que vemos hoy es, en gran medida, el resultado de ese desequilibrio de capital original. La gente va a donde está el capital. Y si el capital fue robado y llevado al norte, es natural que la gente siga el rastro del dinero. La migración no es un problema de seguridad, es un problema de contabilidad histórica. Es el flujo natural de la fuerza laboral, buscando reunirse con los recursos que le fueron arrebatados. Entender esto cambia completamente el debate moral sobre la migración. No son extraños pidiendo caridad, son acreedores históricos buscando una forma de sobrevivir en un sistema que se construyó con sus recursos. Ahora, miremos hacia el futuro inmediato. ¿Qué está pasando hoy en esos territorios? Las minas de Arizona se están agotando. La ley de mineral, es decir, la cantidad de cobre por tonelada de roca, está bajando. Cada vez es más caro extraer ahí. Y las grandes corporaciones mineras estadounidenses están mirando hacia el sur de nuevo,
con hambre renovada. Están mirando los yacimientos en la Sierra Madre, están mirando Oaxaca, están mirando Sonora, y están usando los tratados de libre comercio para blindar sus inversiones, para asegurarse de que si México decide cambiar las reglas del juego para beneficiar a su pueblo, ellos puedan demandar al Estado mexicano en tribunales internacionales de arbitraje. Es la versión moderna de la ley de minería del 72. Ya no necesitan invadir con caballería, les basta con tener abogados en Nueva York y cláusulas de protección de inversiones en el TEMEC. El mecanismo se ha sofisticado, se ha vuelto más limpio, más burocrático, pero el objetivo sigue siendo el mismo: el control de los recursos y la transferencia de la renta hacia el norte. Pero hay una falla en su plan, una grieta en la armadura, y esa grieta es la conciencia. Por primera vez en la historia, tenemos las herramientas para auditar el pasado y para vigilar el presente en tiempo real. Hay organizaciones civiles, comunidades indígenas y académicos que están documentando cada gramo de oro y plata que sale del país. Están haciendo las cuentas. Están desafiando la narrativa de que la inversión extranjera es siempre benéfica por definición. Están preguntando, ¿cuánto dejan realmente y cuánto se llevan? Y la respuesta a menudo es escandalosa. En muchos casos, las regalías que pagan estas empresas en México son inferiores a las que pagarían en Estados Unidos o Canadá. Dejan el hoyo, dejan la contaminación, dejan los conflictos sociales y se llevan la riqueza financiera. Es el modelo colonial del siglo XIX, operando con tecnología del siglo XXI. Pero volvamos a la cifra de los 2.1 trillones. Esa cifra no es solo un reclamo de reparación, es una herramienta de negociación. Imagina si México usara esa cifra no para pedir un cheque, que sabemos que nunca llegará, sino para renegociar la deuda externa. México debe aproximadamente $500 millones en deuda externa. Los intereses de esa deuda consumen una parte enorme del presupuesto nacional, dinero que no va a hospitales ni escuelas. Si pusiéramos en una balanza lo que México debe financieramente contra lo que a México se le debe históricamente, la ecuación cambia. México no es un deudor, es un acreedor neto en términos morales e históricos. Plantear esto en foros internacionales cambiaría la dinámica de poder. Dejaríamos de pedir perdón por existir y empezaríamos a exigir respeto por haber financiado el desarrollo del vecino. Es un cambio de mentalidad radical, requiere valentía política, requiere dejar atrás el complejo de colonizado. Pero, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si América Latina se uniera en este reclamo? Porque no es solo México, es la plata de Potosí en Bolivia, es el oro de Colombia, es el salitre de Chile. Toda la región ha sido una fuente neta de capital hacia el norte global durante siglos. Si sumamos todas esas facturas, el norte global está en bancarrota moral y financiera frente al sur. Y en un momento donde el dólar se debilita y surgen nuevos bloques de poder como los BRICS, estos argumentos históricos cobran una fuerza geopolítica real. Ya no estamos solos, hay alternativas. Y eso le da a México y a la región una oportunidad única para redefinir los términos de su relación con el imperio. No estamos hablando de venganza, estamos hablando de equilibrio. Estamos hablando de cerrar una herida que ha estado sangrando capital durante 175 años. Estamos hablando de reconocer que la prosperidad de uno no debería basarse en el despojo del otro. La historia de las minas de Arizona no es una anécdota del viejo oeste. Es el capítulo 1 del manual de operaciones del sistema económico actual. Y si no entendemos el capítulo 1, no podremos escribir un final diferente para el libro. En la siguiente y última sección, vamos a hablar de lo que está por venir, porque hay un nuevo jugador en el tablero que está muy interesado en estos recursos y que ofrece un trato diferente. Y vamos a hablar de lo que tú puedes hacer como ciudadano para asegurarte de que esta vez la riqueza se quede en casa. La historia no tiene por qué repetirse, pero para cambiarla, primero hay que conocerla sin filtros, sin mitos y con la calculadora en la mano. Prepárate, porque la conclusión de este análisis te dará las claves para entender el futuro de la economía mexicana y tu lugar en ella. Te dije que había un nuevo jugador en el tablero, alguien que está cambiando las reglas del juego
y que pone a Estados Unidos más nervioso que cualquier demanda en la Corte Internacional. Ese jugador es China, y su presencia en América Latina no es una coincidencia. Es la consecuencia directa del vacío que dejó el norte al tratar a la región solo como una despensa de recursos baratos y no como un socio real. Durante 170 años, Estados Unidos tuvo el monopolio de la influencia. Si México quería inversión, tenía que mirar al norte. Si quería tecnología, tenía que mirar al norte. Si quería vender su cobre o su plata, los mercados estaban en el norte. Era una relación de cliente cautivo. Pero eso se acabó. China ha llegado con la billetera abierta y una propuesta diferente. No te piden que cambies tus leyes para favorecerlos explícitamente, como hizo la ley de minería de 1872. Te ofrecen infraestructura, te ofrecen tecnología de procesamiento, te ofrecen comprar todo lo que produzcas sin sermonearte sobre política interna. Esto aterra a Washington, no porque les preocupe la democracia en México, sino porque temen perder el control sobre los recursos estratégicos del siglo XXI. El litio, el cobalto, las tierras raras. Si China controla la cadena de suministro de estos minerales en México y Sudamérica, la hegemonía industrial de Estados Unidos se termina. Es así de simple. Y aquí es donde México tiene una oportunidad histórica, quizás la más grande desde la independencia. Por primera vez, tiene opciones. Puede elegir. Y en geopolítica, tener opciones es tener poder. Imagina que México y los países latinoamericanos usaran la factura de los 2.1 trillones de dólares, no para cobrarla en efectivo, sino como autoridad moral para decir, se acabaron las concesiones abusivas. Si quieren nuestro litio, van a tener que pagar el precio real, van a tener que transferir tecnología, van a tener que construir las fábricas de baterías aquí, no solo llevarse la tierra para procesarla en Arizona o en Texas. Estados Unidos llama a esto nacionalismo de recursos y lo pinta como algo peligroso, retrógrada, casi comunista. Pero cuando ellos protegieron su industria en el siglo XIX, lo llamaron patriotismo económico. La hipocresía es flagrante. La batalla por el litio en Sonora es el frente de guerra moderno. Estados Unidos presiona para que las empresas norteamericanas tengan acceso preferencial bajo el argumento de la seguridad nacional del bloque norteamericano. Dicen que necesitamos protegernos de China, pero lo que realmente están diciendo es: queremos seguir sacando recursos en las condiciones del siglo XIX para competir en el siglo XXI. Si México cede ahora, si permite que la narrativa del buen vecino oculte los intereses extractivos, cometerá el mismo error de 1848. Entregará el futuro a cambio de paz temporal. Pero hay una diferencia crucial hoy: la tecnología. En el siglo XIX, México no tenía la capacidad industrial para procesar masivamente ese cobre. Hoy, México tiene ingenieros de clase mundial, tiene universidades, tiene una base industrial automotriz potente. Ya no hay excusa técnica para ser solo un exportador de piedras. El argumento de que necesitamos a las empresas extranjeras porque nosotros no sabemos cómo hacerlo es una mentira colonial diseñada para mantenerte en la dependencia. México fabrica automóviles complejos, componentes aeroespaciales, electrónica avanzada. ¿Me vas a decir que no puede aprender a procesar litio? Por favor. El verdadero obstáculo no es técnico, es mental y político. Es romper con la inercia de ser el proveedor de materia prima del imperio. Y esto conecta con los BRICS. La alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica está planteando un nuevo sistema financiero y comercial que no depende del dólar ni de las reglas de Washington. Para México, unirse o al menos acercarse a este bloque sería una jugada maestra de diversificación. No se trata de cambiar de amo, de dejar de obedecer a Washington para obedecer a Beijing. Se trata de usar la competencia entre ellos para obtener el mejor trato posible para la nación. Se trata de jugar con inteligencia estratégica. Recuerda los 2.1 trillones. Ese capital construyó la red eléctrica de Estados Unidos. ¿Qué podría construir el capital del litio y de los nuevos minerales si se quedara en México? Podría financiar la transición energética del país.
podría reconstruir el sistema de salud, podría sacar a millones de la pobreza, no mediante subsidios, sino mediante empleo de alta calidad en industrias de transformación. Pero para que eso suceda, tú, el ciudadano, tienes que entender lo que está en juego. Los políticos, por naturaleza, piensan en la próxima elección, no en el próximo siglo. Son propensos a firmar acuerdos rápidos que traen dinero fresco hoy, a cambio de hipotecar el mañana. La presión social es el único contrapeso. Cuando una sociedad conoce su historia, cuando sabe que ya le robaron una vez y conoce el monto exacto de la factura, es mucho más difícil volver a engañarla. El conocimiento histórico es la mejor defensa nacional. Hablemos ahora de cómo esto te afecta a ti directamente, en tu bolsillo y en tu vida diaria. Porque la riqueza de una nación no es una abstracción. Se traduce en la calidad de los servicios que recibes, en el salario que ganas, en la seguridad de tu calle. La fuga de capitales histórica, esa sangría de recursos hacia el norte, es la razón principal por la que los salarios en México son una fracción de los de Estados Unidos, incluso para el mismo trabajo. No es porque el trabajador mexicano sea menos productivo, es porque el trabajador mexicano opera en una economía descapitalizada, mientras que el estadounidense opera en una economía hipercapitalizada, gracias, en parte, a los recursos absorbidos. Si logramos detener esa sangría, si logramos que la renta de los recursos naturales se reinvierta localmente, la presión sobre los salarios cambiaría. No tendrías que migrar para buscar una vida digna. La migración forzada es el síntoma de una economía saqueada. Curar la economía es la única forma real de resolver la crisis migratoria. Además, está el tema de la inflación y el costo de vida. Cuando un país regala sus recursos y luego tiene que importar los productos terminados, hechos con esos mismos recursos, está importando inflación. Vendes el petróleo barato y compras la gasolina cara. Vendes el cobre barato y compras el cable caro. Vendes el litio barato y comprarás las baterías caras. Ese ciclo empobrecedor es lo que mantiene los precios altos y tu poder adquisitivo bajo. Romper ese ciclo es la única manera de mejorar tu nivel de vida de forma sostenible. Y eso empieza por defender la propiedad y el procesamiento de los recursos nacionales. Miremos el ejemplo de Noruega. Descubrieron petróleo y en lugar de dejar que las empresas extranjeras se llevaran todo, crearon un fondo soberano. Hoy, cada ciudadano noruego es millonario en teoría gracias a ese fondo. Invirtieron la riqueza en su propio futuro. México tuvo y tiene recursos similares. La diferencia no fue la geología, fue la política y la capacidad de defender lo suyo frente a las presiones externas. Lo que propongo no es cerrar las fronteras ni odiar al vecino. Estados Unidos siempre estará ahí, y la geografía nos condena a entendernos. Pero una cosa es ser socios, y otra muy distinta es ser la despensa que el otro saquea cuando tiene hambre. La verdadera vecindad requiere respeto, y el respeto en relaciones internacionales no se pide por favor, se impone con hechos, con dignidad y con memoria. Si Estados Unidos quiere seguridad en su frontera sur, necesita un vecino próspero, y para que México sea próspero, necesita dejar de ser saqueado. Es una ecuación que incluso en Washington deberían poder entender si dejan de mirar sus mapas imperiales por un segundo. Estamos en un punto de inflexión. El viejo orden se está agrietando, el dólar se debilita, nuevas potencias surgen, la tecnología cambia el valor de los recursos. Es el momento perfecto para renegociar el contrato social y geopolítico de Norteamérica. Pero esto requiere que nos quitemos la venda de los ojos. Requiere que dejemos de celebrar el 5 de mayo como una fiesta folclórica y empecemos a recordar el 2 de febrero de 1848, el día del Tratado de Guadalupe Hidalgo, como la fecha que define nuestra realidad económica actual. Necesitamos una nueva pedagogía nacional. Necesitamos enseñar a nuestros hijos, no solo a los héroes de bronce, sino la historia de los recursos, la historia del dinero, la historia de los tratados desiguales. Porque un niño que sabe que su país no es pobre, sino que fue empobrecido, crece con una mentalidad diferente, crece con dignidad, crece con la convicción de que tiene derecho a reclamar su lugar en el mundo.
Los 2,1 trillones de dólares no van a volver en un cheque, seamos realistas, pero el conocimiento de esa cifra es una herramienta poderosa. Es el argumento que desmantela cualquier pretensión de superioridad moral del norte. Es el dato que calla a quien dice que los mexicanos vienen a quitarles algo a los estadounidenses. Al contrario, van a recuperar una fracción infinitesimal de lo que construyeron sus abuelos. Quiero dejarte con una reflexión final. La historia no es lo que pasó. La historia es lo que nos contamos sobre lo que pasó. Hasta ahora, hemos dejado que la historia de la frontera la cuenten los vencedores, los que trazaron la línea, los que se quedaron con el cobre. Han contado una historia de triunfo, de progreso, de civilización avanzando hacia el oeste. Pero nosotros tenemos el poder de contar la otra historia. La historia del despojo, de la extracción, de la acumulación originaria y legítima. Y al contar esa historia, cambiamos el presente. No subestimes el poder de cambiar la narrativa. Los imperios caen cuando pierden su legitimidad moral. Y la legitimidad moral de la relación actual entre México y Estados Unidos se sostiene sobre alfileres oxidados. Tenemos la responsabilidad de no olvidar, de auditar el pasado, de vigilar el presente y de asegurar el futuro. El litio de Sonora no puede convertirse en el cobre de Arizona. No podemos permitir que la historia se repita como farsa. Esta vez sabemos lo que valen las cosas. Esta vez sabemos leer la letra pequeña. La próxima vez que veas un mapa de Norteamérica, no veas solo líneas políticas, ve las venas abiertas de un continente, ve el flujo de riqueza que ha ido en una sola dirección, y pregúntate, ¿qué voy a hacer yo para que ese flujo empiece a cambiar? El conocimiento por sí solo no cambia nada, pero el conocimiento puesto en acción lo cambia todo. ¿Cuál es el único compromiso que vas a hacer contigo mismo hoy para proteger el futuro de tu país y de tu familia? Compártelo en los comentarios. Escribirlo lo hace real, y quizás tu idea inspire a otros a tomar acción. Si encontraste valor en este análisis histórico y económico, si te ayudó a conectar puntos que antes parecían aislados, demuéstralo con un like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar de la amnesia histórica. Para no perderte nada de lo que viene, suscríbete y activa las notificaciones. Es más que suscribirse, es unirse a una comunidad que busca la verdad sin filtros. Piensa en una persona, solo una, que necesite escuchar este mensaje. Un amigo, un familiar, alguien que todavía crea en la versión oficial de la historia. Compárteselo. Podrías cambiarle la perspectiva para siempre. Recuerden siempre, el sistema está diseñado para que olviden, para que acepten, para que se resignen. Tu responsabilidad, tu deber ciudadano, es recordar, cuestionar y exigir lo justo. Nos vemos en el próximo análisis.